Hola, hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí empezamos en Foco, nuestro programa de cada viernes, como siempre, entre las 13 y las 14. Vamos los viernes cuando empieza el fin de semana. Estamos muy contentos en hacer este programa, en poner diversos temas que en general son temas que nos ocupan en la semana y que tratamos de darle un poco más de profundidad, ¿no?, a través de nuestro programa. Por eso se llama Enfoco. ¿Qué vamos a poner en foco hoy en este viernes 12 de septiembre? Vamos a poner dos temas en foco. Uno es político, todo lo que ha pasado después de las elecciones del domingo, el revés, la paliza que se comió el gobierno nacional y qué viene después, porque esa es la pregunta. ¿Cómo sigue el gobierno ahora después de esta derrota que ellos mismos se encargaron de que esta elección sea nacionalizada, ¿no? Le salió muy mal. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno? ¿Estas reuniones, estas mesas políticas alcanzan o no alcanzan? ¿Qué gestos hizo el gobierno? ¿Son gestos importantes como para de acá a octubre obtener otro resultado? Preguntas que nos hacemos y que en un rato vamos a tratar de resolver, o por lo menos de responder, a ver qué dicen los que saben, los que opinan o los que analizan la cuestión política. Y después un gran tema que ocurrió en la semana y que tiene que ver con los adolescentes, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con lo que pasó en Mendoza. Viste que una chica con solo 14 años fue a la escuela con un arma cargada de balas. Esa chica esperó el recreo, fue al baño, cargó el arma y apareció ante sus compañeros y los amenazó, a varios le puso el arma en la cabeza, buscaba a la profesora de matemática. Bueno, esto pasó en un pequeño pueblo de Mendoza, o sea, no pasó en una gran ciudad, no importa el lugar, quiero decir que esto ha generado muchísima preocupación, ¿no? Porque menos mal que después de 5 horas esa chica decidió tirar la pistola y no pasó nada. Podría haber sido una tragedia. Vos acordate, me tocó para TN contar la historia de Junior hace ya muchos años, 2003 creo que fue, 2004, cuando Junior fue armado a un colegio en Carmen de Patagones, sacó el arma y empezó a disparar y mató a 3 compañeros. Hirió a otros 5, creo. Una historia de lo más violenta en una escuela que haya vivido en nuestro país. ¿Qué hay detrás de eso? Eso es lo que queremos preguntarnos, ¿eh? Por eso vamos a poner este tema en foco. ¿Qué hay detrás de alguien que va armado a un colegio? Sea un hombre, una nena, un chico. ¿Está el bullying? ¿Es el maltrato que hay hoy, las bromas de otra época que nos hacíamos nosotros? Ahora se llama bullying. El bullying hoy es más brutal porque están las redes sociales, porque están los celulares, los memes. ¿Es el único tema detrás de la historia de esta chiquita o hay otros? Bueno, enseguida también vamos a hablar con una profesional, ¿eh? Estamos empezando en foco, ya te planteé 2 temas. Si nos queda un rato vamos a meter una pastilla de un tema internacional, que hay novedades respecto a el asesino de este influencer conservador, Charlie Kirks, que fue asesinado. Habrás visto las imágenes, tremendo el episodio. Hay novedades, así que en un rato te cuento. 13, 7 minutos, nos presentamos y arrancamos. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cabacuy 30 63 94 53 73 8. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Muy bien, aquí estamos, ya nos ponemos en marcha, pongamos en foco nuestros temas, hicimos la presentación, la situación política del gobierno. ¿Cómo quedó Milei y compañía después de esta derrota en la provincia de Buenos Aires? Una elección de concejales que el gobierno mismo quiso nacionalizar y perdió por paliza. ¿Cómo queda y qué viene de aquí en adelante? Lo voy a saludar a Carlos Fara, analista político. Lo hemos consultado varias veces a Carlos, ahí lo veo. Gracias por atenderme, Carlos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué mirada tenés de lo que pasó el domingo y de cómo ha reaccionado el gobierno? Me preocupa eso. A ver qué opinás. Bueno, a ver, primero, digamos, la principal cuestión del domingo, más allá, digamos, de el factor económico, el factor falta de empatía con causas sensibles como discapacidad de Abraham, y también un fastidio que se venía manifestando a lo largo del tiempo respecto al estilo del liderazgo presidencial. Te diría que todo eso lo que produjo es que muchísima gente que era proclive en principio a votar a la Libertad Avanza, se quedó en su casa. ¿M? Entonces Claro. eso, digamos, produjo digamos, diferencia descomunal. El gobierno, Y la los verdad es otros que... fueron siempre, los otros van todos, ¿no? Porque además, porque movilizan, en muchos casos, el aparato. Claro. Totalmente, eso lo sabía el gobierno, digamos, desde el vamos, digamos, y eso les significaba, digamos, claramente un desafío respecto de si tenía que nacionalizar o no eventualmente la elección, y por supuesto, digamos, el peso de los intendentes era importante en esta circunstancia. Veremos si eso se vuelve a verificar en octubre. Te diría que en estos 4 días, ¿no? Casi 5 que lleva el gobierno después de la elección, Sí, la reacción ha sido, para mi gusto, pobre, ¿m? Porque las noticias son noticias más que tienen que ver con el ámbito de la política, ¿no? Si sí. tienen una mesa de coordinación, si hacen una mesa con los gobernadores, que se verá, pero hasta acá no ha habido ninguna novedad para la sociedad, digamos, ningún mensaje hacia la Sí, es sociedad. El verdad. gobierno básicamente El confirmó el Casani, diría rumbo. yo, ¿no? Bastante poco la reacción. Claro, totalmente. Los vetos los sostenía, digamos, pero el gobierno no ofrece ninguna otra solución a cambio, ¿no? Para compensar eventualmente algunos problemas que son efectivamente así, pero bueno, un Sí. poco está entre la espada y la pared, ¿no? Digamos, está claro que manteniendo esta línea, el costo del ajuste puede tener un costo electoral, y al mismo tiempo, digamos, no puede resignar sus fundamentos económicos porque los mercados reaccionarían negativamente. O sea, muere la suya, digamos. Si es un gobierno que maltrató, que bueno, hizo el ajuste, la motosierra, cambiar ahora, ¿sonaría creíble? Mira, por lo pronto siempre es útil que alguien que perdió una elección se dé un baño de humildad y reaccione en consecuencia, ¿no? Claro. Digamos, pues, reconociendo que puede haber un error. No necesariamente, digamos, cambiando la política económica, porque eso, primero que en 40 y pico de días, digamos, eso es imposible, y tampoco, digamos, daría resultados inmediatos desde ya, pero por lo menos cambiando la actitud.
¿no? Claro, Digamos, sí. claro, Si vos decís, bueno, mira, hay un tema con la discapacidad, por lo tanto vamos a sacar dinero de otro lado y lo vamos a dedicar a esta cuestión. Por lo menos manifestaría cierta empatía con el tema. El gobierno hasta acá, digamos, decidió no dar ningún tipo de anuncio al claro. respecto y por supuesto lo que tiene que ver con la relación con los gobernadores, ultra complicada porque no tiene nada para ofrecerles a cambio de haber vetado la ley de los Atenas. Es medio adolescente eso, ¿no? Porque si vos tenés minorías en diputados, mucha más minoría en el Senado, y te peleás con los senadores, con los gobernadores, los ninguneás o los insultás o bueno, o no le das nada, sabes que cuando vos aplicás los vetos te puede volver en contra esto. De hecho, le pasó con discapacidad. Y le puede pasar ahora con Totalmente. estos dos vetos, ¿no? Ah, totalmente así. Todavía, digamos, quedan algunas leyes por confirmar en el Congreso. Digamos, ya sabemos que por razones políticas elementales, esas leyes que al gobierno no le gustan, de alguna manera van a ser confirmadas, porque además estamos en pleno proceso electoral, ¿no? Digamos, el gobierno a partir del domingo pasado un poco se convirtió en mancha venenosa. Ahora sacarse una foto o acordar algo con el gobierno es claramente un problema. El Claro, gobierno además, bueno, el presidente el lunes va a anunciar el envío del presupuesto que seguramente sufrirá muchísimas modificaciones. Y que el Congreso le va a devolver antes del 10 de diciembre, antes de la renovación legislativa, un presupuesto que seguramente al gobierno mucho no le va a gustar. Bueno, claro. puede aplicar, digamos, algunos vetos parciales, pero, digamos, de vuelta, ¿no? Con la inercia de falta de reacción política que ha tenido hasta acá, creo que va a ser todo un proceso complejo de acá al 26 de octubre, ¿no? Sí, tendría que haber cambiado caras, Carlos, digamos, hacer movimientos en el gabinete, poner un ministro de Interior que sea una figura, no sé si decirte un poco más conocida, alguien del PRO, por ejemplo. Bueno, a ver, primero podría haberlo hecho. Esto siempre tiene un problema, que es que perdió la elección y el 26 de octubre, digamos, tiene otro compromiso, ¿no? Que no sabemos a esta altura del partido cómo le va a salir. El problema de incorporar caras nuevas que puedan llegar a generar, digamos, a tener algún prestigio, ¿m? Sí, Por sí mismo, el tema es que lo dejen actuar. ¿M? Y la verdad es que este gobierno, entre su endogamia y su verticalismo, es un poco difícil que alguien que tiene un prestigio propio, que pueda aportar su experiencia, vaya a meter la cabeza para un gobierno que no sabes cómo le va a ir el 26 de octubre y no sabes si te van a dejar actuar, ¿no? De hecho, por ejemplo, el gobernador Gustavo Sáenz de Salta dijo, me parece bien que esté Catalán de ministro del Interior, pero nos gustaría hablar con alguien que tenga peso, que esto es claro, alguien con el que ese es efectivamente el pueda tomar tema. decisiones. Alguien que tenga margen de acción. Estos Claro, gobiernos verticalistas, totalmente. bueno, pasaba en el kirchnerismo también, ¿no? No sé si tanto en el macrismo, pero estos gobiernos que no dejan actuar, ¿no? Son una o dos Tot- personas. Bueno, acá hay un triángulo de hierro que define, que decide. eh, Ahora el triángulo no sé si es triángulo o hay uno que está medio tecleando ahí, ¿no? Porque ahora quería hablar de la interna que hay dentro del gobierno, pero este triángulo es el único que decide, o sea, tres personas, ni siquiera es el presidente solo, sino solamente tres personas deciden un gobierno. Bueno, a ver, primero te diría que para mi gusto, el Sí, triángulo de hierro ya sé desde marzo que está medio roto, ¿no? Digamos, no lo veo como tal, está claro. Por eso también llegaron a esta situación, porque el triángulo está medio roto, ¿no? Eso por un lado. Luego hay una cuarta persona muy importante en todo esto, que es el ministro de Economía. sí, Y que está bien, con el aval del presidente, todo lo que quieras, pero de todas maneras es al final el que lleva, digamos, el día a día y la letra fina de todo esto, con lo cual, si vos decís yo te voy a dar plata para rutas y el ministro de Economía dice que no, se acabó la discusión. Y claro, ninguno de esos tres, digamos, es del Triángulo de Hierro. Y además hay que sumar una figura que obviamente sí es muy importante y quizá lo más valioso, que es Guillermo Francos, pero que, bueno, ¿cuánto poder de decisión, cuánto vale la palabra de Guillermo Francos o de Catalán hoy en una negociación? Bueno, yo te sí, diría que eso está todo relativizado. Me parece que es un gobierno que va a tener que, sobre todo más que cambiar caras de corto plazo, mm, por lo menos cambiar estilos y cambiar procedimientos. Eso en esta semana por lo menos no se vio. sí. Hablemos de Karina Milei, a ver, la hermana del presidente, la secretaria general de la presidencia, que está
en caída libre, ¿no? A partir de los audios famosos de la Agencia de Discapacidad española, el 3% que supuestamente iría a parar a ella, el 3% de corrupción. Me llamó la atención dos cosas, mira, una, el día que fue a votar, rodeada de gente de seguridad, no permitían que se acerquen los periodistas, una cosa realmente extraña. Y otra ayer en Tucumán, tampoco dejaron entrar a periodistas a un lugar, en un acto, un mitin político. Digo, ¿cómo sigue esa historia de la hermana? Que es la hermana, ¿no? Y que además acá hay una relación parece tan fuerte entre Javier Milei y su hermana, que yo no sé, nadie imagina que pueda irse del gobierno. No, claro, totalmente. La hermana es un sostén anímico del presidente, ¿no? Sí, Con lo cual, como es importante para el presidente, es importante para la política argentina. Que Karina tiene, pero Karina nunca tuvo buena imagen y en los últimos tiempos, digamos, claramente eso ha empeorado, ¿no? Porque, en parte porque se la ve como una persona como detrás del poder, ¿no? Una persona no del todo transparente. Obviamente, sobre llovido mojado se le agregaron las dudas respecto al tema a partir de los audios de Españolo. Es una persona que no se le reconoce un mérito propio para ocupar un rol tan importante en la gestión del presidente. Si me permitís, digamos, hacer la comparación, un poco como Máximo, ¿no? Digamos, Máximo tampoco se le reconoce más que por el hecho del parentesco, ¿no? Y con ser Karina pasa hijo. lo. Claro, totalmente. Entonces, digo, me parece que va a ser muy, muy complicado esa situación, porque está claro la influencia de Karina sobre el presidente, que si hubo, digamos, el ex triángulo de hierro, una serie de disputas, esas de alguna manera hasta acá las termina ganando Karina, ¿no? Porque pero tiene que proteger a los Menem, ¿no? Sí. Y sobre ella, como te decía, de alguna forma más allá del tema de los audios, hace mucho que se genera dudas respecto del estilo, ¿no? De una persona que no se la ve del todo transparente en el manejo. Sí, bueno, todos recuerdan y saben que era una mujer que hacía tortas, ¿no? Y nadie desmerece que haga tortas. Y de No, pronto lógico. manejar un gobierno no debe ser fácil, por más capacidades que tengas. No, totalmente así, totalmente así. Y está claro que, viste que como el presidente no conduce políticamente, ¿no? Sí, Porque la política no le gusta, no le entonces gusta. eso lo Sí, delega en Karina. Y el tema es que Karina en esta discusión interna es juez y parte, ¿no? Distinto de cualquier otro presidente, como Macri, Menem, claro, bueno, claro. que Y podía tenían, correrlo. digamos, distintas salas dentro del gobierno y el número uno termina definiendo. Acá el problema es que el número uno político, no número uno institucional, es Karina. Entonces Mm, Karina no puede decir yo me equivoqué y entonces hay que darle un poco de espacio a las recomendaciones de Santiago Caputo. Ella se juega, digamos, su propia referencia en esta discusión, con lo cual, digamos, lo vuelve mucho más complicado, claro. ¿no? Hablemos del 26 de octubre, Carlos. ¿Tiene que ser una elección necesariamente diferente a esto de la provincia de Buenos Aires? Acá vota el país. ¿Le puede ir mejor al gobierno? Bueno, a ver, primero le puede ir mejor si el gobierno convence a mucha gente que se quedó en la casa de que efectivamente vaya a votar, ¿sí? Como lo mencionábamos al Sí, principio. Eso sí, por un porque lado. eso es un buen dato ese que das, ¿no? Porque son 2 millones de personas que no fueron a votar, más 400.000 que votaron en blanco. Es un Claro, número. sí, sí. O sea, solo en la provincia de Buenos Aires, primero, está de más decir que todos los Sí, votantes de Fuerza Patria van a ir con mucho entusiasmo al 26 de octubre, ¿no? Desde ya. seguro, sí, El 1.100.000 personas de diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza es una diferencia muy grande, porque todos los que, digamos, se quedaron en la casa, primero que tendría que haber un boom de participación, subir 8 o 9 puntos la participación. Y todos los que vayan a votar tendrían que votar todos a La Libertad Avanza. Solo en la provincia de Buenos Aires, lo cual, digamos, ya te pone en un problema si sí, eso no es tan así, aun cuando el gobierno recupere algo para el promedio nacional. Y luego sí. tenés otro problema, que es ya en muchas provincias. Está claro que el gobierno pinta para tener menos votos que en la primera vuelta del 2023, ¿no? Mm, Digo, simplemente para poner un ejemplo.
Provincia de Sí, Tucumán sacó más o menos como 35% La Libertad Avanza, sin Juntos por el Cambio, y hoy estaría quizá en 20, ¿no? Entonces, digo, ya la cuenta nacional va a ser complicada. y en Podría las perder grandes en Córdoba, provincias, Córdoba, Santa Fe, por ejemplo. claro, Córdoba podría perder con Schiaretti. En la provincia de Santa Fe, digamos, está claro que está cayendo. Esto es, el gobierno puede ganar la elección, pero ya no por el 40%, pues un número Sí, mágico. Y sí, entonces vos decís, sí, ganó, pero ganó un poco lo pirro, ¿no? O sea, es una claro. victoria deslucida con todo lo que eso genera de expectativas para los próximos 2 años de gestión. Cada vez está más claro que esta estrategia de, mirá, no, es todo violeta, somos la Libertad Avanza, si querés venir con nosotros, andá allá al fondo, no figura tu nombre. Eso fue erróneo, ¿no? Esa estrategia. Totalmente. Viste que vos en política, como en la vida, ¿no? Tenés que Sí, calcular siempre que hay algo que puede salir mal, ¿no? Que no que las cosas siempre te van a salir como de perlas. Y entonces el tema es, el gobierno decidió esa actitud pues, un poco soberbia, y excluyente hace mucho tiempo cuando las encuestas claramente le iban mucho mejor. Ahora está frente a un problema que no es de fácil resolución, claramente, tiene poco tiempo, tiene pocas herramientas y entonces ya están jugadas las fichas, claro. porque los gobernadores, la gran mayoría, salvo 5 provincias, decidieron su propia estrategia electoral, van a pelear por sus votos y ellos en muchas provincias son la oposición moderada, no el kirchnerismo. Entonces tienen alguna posibilidad de poder ganar sus provincias y eso, digamos, te va a dar un mapa 2026-2027 mucho más complejo. Mm, sí. ¿Qué pensás de esta, no sé si decirle teoría, que el kirchnerismo la echa a correr, esto de que no termina el mandato? Hay varios dirigentes que lo han dicho, ¿eh? Me acuerdo de Graboy, uno que lo dice todo el tiempo, que no termina el mandato, que hay que pensar en quién va a completar, si va a ser Villarroel. Es más, esta semana se echó a rodar el nombre de Schiaretti, que va a ser diputado, que podría estar al frente. ¿Es algo verosímil o es un delirio kirchnerista? No, a ver, primero, hace 3 semanas atrás, si yo te decía que el gobierno iba a perder por 14 puntos, seguramente vos me hubieras dicho que estaba loco, ¿no? Mm, Entonces, claro, después de la foto del domingo con el diario del lunes, todo el mundo dice no le va a ir bien en octubre. Bueno, es probable que no le vaya fantástico, pero tampoco, digamos, significa que no vaya a ganar. Y si claro. alguien que gana una elección de medio término, es muy difícil que se produzca una situación institucional complicada. El gobierno también, digamos, seamos realistas, seguramente va a tratar de mantenerse en sus 13 desde el punto de vista económico de acá al 26 de octubre y quizá después haga reformas. Entonces, me parece que es muy prematuro decir eso. Por supuesto, digamos, si la situación se le fuese de las manos políticamente sería otra cosa, pero también es cierto, y vuelvo a lo que decía respecto de cómo quedan las cámaras después del 10 de diciembre, porque puede ser que haya mucha oposición, pero dialoguista, sí, Claro. moderada. El tema es que el Entonces, gobierno tiene que dialogar, ¿no? Porque hay gobernadores sí, que han mostrado su predisposición. Ahora sí, sí, si te ningunean o te por maltratan, es supuesto. difícil, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, si yo te propongo diálogo y vos no querés dialogar conmigo, Claro, bueno, obviamente claro, la culpa no la tengo yo, ¿no? Desde ya. Pero exactamente. todos podemos cambiar, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Y todos Eso, podemos claro, cambiar claro. por el camino. Eso, Sí. digamos, me parece que en ese punto sería muy cauteloso. Mm. ¿Y en qué tiene que mejorar el gobierno? A ver, tiene que abrir la billetera, ya si el gobierno empieza a dar, no sé si el plan platita, pero si empieza a, bueno, a ver, acá el tema de la discapacidad es 0,02, bueno, vamos a darle algo a los jubilados. Si mejoran eso, ya está, o damos obras en las provincias, o es otra cosa. ¿Qué pensás? No, a ver, yo te decía, para mí hay 3 factores. Uno que tiene que ver con el estilo de liderazgo, ¿no? Excesivamente confrontativo, vehemente, que eso tocó un borde, ¿no? Al principio estaba visto como, bueno, forma parte de la personalidad y eso obviamente cansó, sobre todo cuando los resultados no son brillantes. De manera que la actitud me parece fundamental, que el gobierno se dé un baño de humildad y que efectivamente, digamos, se someta a debate, a discusión, etcétera, etcétera. Eso por un lado.
Sí, Luego, el gobierno, más allá de los fondos que puede utilizar para distintas situaciones, por lo menos debería ser empático. Digo, si yo le saco plata a discapacidad, no puedo encima jactarme de que le saco plata a discapacidad, ¿no? Yo puedo decir, miren, vamos a buscar una solución alternativa, ¿no? claro. Porque esa ley me parece que es irresponsable, pero yo les voy a ofrecer una solución alternativa. El gobierno no ofrece ninguna solución alternativa. Y por supuesto, después los economistas tienen algunas dudas sobre la sustentabilidad, ¿no? del plan económico. El gobierno seguramente no va a poder resolver nada en estos próximos 40 y pico de días, Sí. pero de vuelta, digo, le flexibiliza una norma a los bancos para que los bancos puedan bajar las tasas y volver a prestar, ¿no? Digo, de manera que el clima no sea tan negativo. Me parece que hay mucho de gesto que el gobierno puede hacer, aunque eso no solucione nada de fondo. Sí, porque ellos, económicamente, ya que vamos a esa área, el gobierno tiene algo para mostrar, ¿no? La inflación ha bajado. Fíjate, ahora dio 1,9. En realidad, Claro. este aumento del dólar no se ha ido a los precios. Será por lo que Sí, sea, porque la gente no consume, no sé, tal vez. Pero en realidad eso lo puede mostrar el gobierno. Ni siquiera ha habido una gran campaña. La verdad que no sé cuál es la forma de hacer política de esta gente que es nueva, ¿no? Se presentan como algo nuevo, pero yo no sé, hasta ahora no les dio resultado eso. no, totalmente. Vos fíjate que el gobierno está vetando la ley de los ATN, ¿no? Con lo cual obviamente se malenquista con las provincias. Ahora, Sí, los gobernadores, los 24, plantearon dos leyes a principios de enero en el CFI y el gobierno lleva 3 meses y no hizo nada al respecto, ¿no? Lo claro. único que se dedicó es a vetar. En el medio de las votaciones no trató de dividir un poco el frente, como diciendo, bueno, a vos te doy, a vos no, como para jugar un poco, Yo creo que digamos, eso va a venir ahora, me parece, ¿no? Claro, totalmente, pero bueno, digo, viste, o sea, no viene teniendo reacción hace mucho tiempo, no Claro, solamente claro. que no viene teniendo reacción ahora. A medida que va pasando el tiempo, como todo, digo, se va agravando la situación, después es mucho más difícil de resolver. Mm. Estamos charlando con Carlos Fara, que es analista político, tratando de darle una mirada a esto que está pasando en la materia política y económica, sobre todo política, ¿no? Después de la derrota del gobierno del domingo en la provincia de Buenos Aires. Carlos, un abrazo, gracias por atendernos. Por favor, que tengas lindo día. Igualmente, estamos en foco 13:31 minutos. Pasó nuestro primer tema. Siempre nos gusta profundizar un par de temas, tratar de hablar con calma, con tranquilidad, con un poco de tiempo para darte una visión diferente de las cosas que pasan en esta sociedad. Ahora, en un ratito, viene otro tema que, como te dije, es realmente preocupante. Lo que pasó en Mendoza con una chica que fue al colegio armada, disparó varios tiros. ¿Qué pasa con los chicos? Enseguida vamos a tratar de responder esa pregunta. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En Foco, seguí nuestros contenidos más relevantes en redes sociales de @ecomedios1220 y @Darío Lopreite en X. También @Darío Lopre en Instagram. Bueno, muy bien, aquí estamos con una mediodía tarde hermoso en la ciudad de Buenos Aires. Qué bien nos está tratando el tiempo. Menos mal, ¿no? Se viene la primavera, viene por delante también un fin de semana con lindas temperaturas, no demasiado altas, hemos tenido 23, 24 grados ya.
este miércoles, ayer jueves. Hoy venimos con una temperatura realmente linda, pero no tan alta. Se viene la primavera, señoras, señores. Bueno, hablemos de este tema que realmente nos llenó de preocupación. Nosotros en TN le dimos mucha difusión al caso, tratando de contar lo que había pasado con una chiquita de 14 años que decide ir al colegio, a la escuela secundaria en una pequeña localidad, La Paz, en Mendoza, muy pequeña. Decide ir con un arma, con una pistola 9 milímetros, cargada de balas. Y no solo eso, va con una idea. La idea es, quería hablar con la profesora de matemática, una chica que aparentemente le iba bien en el colegio. Llegó a ponerle el arma en la cabeza a un par de compañeros. Estaba el bullying atrás, se dijo eso, se dijo que la cargaban por unicejas, que le hacían bullying en las redes sociales, en el teléfono. Bueno, lo que pasa hoy con los chicos, la brutalidad de estos momentos, que, a ver, no es nuevo. Cuando nosotros éramos chicos había también cargadas. No se llamaba bullying, no sé cómo se llamaba, pero había cargadas. Y bueno, te lo tenías que bancar. Por ahí no era, hoy con las redes sociales todo se puede masificar más, ¿no? Bueno, quiero que hablemos de la adolescencia, el bullying y lo que puede haber detrás de esta historia que todavía no se conoce mucho. Por eso está con nosotros la licenciada María Sisman, que es psicopedagoga, fundadora de Libres de Bullying. Mirá vos, qué tema vamos a tocar con la licenciada. Gracias por atendernos, María, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero pedirle su primera mirada sobre este hecho. Evidentemente no sabemos todo lo que ha pasado detrás de esta chica, pero a ver, ¿qué piensa usted con todo esto que se ha visto? No, en primer lugar, cuando esto sucedía, mucha angustia por lo que podía pasar. Tenemos que destacar que terminó bien dentro de todo el Sí, drama. Terminó bien, podría haber terminado mucho peor. Es preocupante después cómo se hacen conjeturas, ¿no? Y me parece que está bueno sentarse así tranquilamente a pensar y no preguntarle a la gente que pasaba por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que es un que, poco claro. sucedió ese día? ¿Sabe Y qué pasa, que yo María? entiendo, Yo como periodista le quiero contar eso, porque ese es algo que la gente dice también, ¿no? Y pasan por ahí y le ponen el micrófono a cualquiera. Claro, a veces uno tiene que contar la historia, está en la puerta, no sé, supongamos de la escuela, no lo dejan llegar, no hay información oficial. Y claro, y uno con la necesidad de contar algo, a veces es verdad, le pone el micrófono a cualquier persona que pasa por ahí, que escuchó, que sacó una conclusión. ah, Y bueno, es y verdad, eso fue pasa eso. generando, claro. No, y eso fue generando, yo entiendo, pero fue generando ese día toda una confusión respecto, se mata por bullying, va armada por bullying, esta profesora, aparece la profesora escrachada en todas las Sí, redes, y sí. se va generando algo que tiene mucho que ver con el descuido de los niños, digo. Acá, como son chicos, adolescentes, púberes, cuando se enfoca tanto en ver si era bullying, se los pone en riesgo a todos los demás también. Por ahí la cargaban, puede pasar que la carguen, puede pasar que la hayan burlado, puede pasar que haya docentes que burlan chicos. Eso es lo que tenemos que trabajar y se trabaja a veces con más éxito que otras, ¿no? Todavía sigue habiendo modelos de ser docente, ¿no? Como le debería dar vergüenza hacer lo que está haciendo, me decían a mí, ¿no? Sí. Entonces esa manera de enseñar genera muchas veces bullying. O Antes no sea, lo que el llamábamos así, maestro ahora sí. cargue a los chicos, digamos, que resalte algún Sucede. error, algún defecto del chico. Eso ha sucedido siempre. A ver de qué se ríe si nos reímos todos. ¿Por qué no le dice a la madre que le planche mejor la camisa, así viene más ordenado a la escuela? No, Sí, sí, tantas frases que uno sí. naturalizó durante mucho tiempo y que uno en algún momento le empieza a hacer ruido, decir, eso no está bien. Ahora, si acá pasó o no pasó, eso no se sabe, no lo sé, y es probable que haya habido bullying, pero también decir, no es que una chica accede a un arma porque le hacen bullying. O sea, hay que preguntarse también cómo accede a un arma una niña de 14 años. Claro, ¿Cómo puede bueno, en estar a este caso disposición? el padre es un comisario, ¿no? Y uno ve las imágenes que hay de la chica, algo sabía de armas por cómo la manejaba, cómo la llevaba en la mano, ¿no? Claro, entonces ahí tenemos que pensar, ¿no? Le enseñamos a usar armas, la dejamos a disposición, ¿qué puede Claro, pasar? ¿Qué le puede haber pasado? Lo hizo claro. con un plan, lo hizo impulsivamente. Hay
muchísimas cuestiones para pensar. Siempre propongo bajo el paraguas del cuidado de toda esa comunidad, que además es una comunidad muy chica que va a seguir conviviendo, Sí, ¿no? Ellos hoy están juntos de nuevo, mañana. Es un lugar muy chico en claro, claro. Mendoza. Entonces el bullying es un problema gravísimo que cuando aparece es muy doloroso, que hubo casos así muy emblemáticos en la historia de Argentina y del mundo, de chicos que Sí, explotaron sí. o hacia afuera o hacia adentro, El caso ¿no? Y Junior, que ¿no? Que tenemos que también prevenir. lo cubrí para TN, una historia tremenda, ¿no? Creo que es la más dramática en una escuela. ¿Cuál, perdón, que se me cortó un poquito? El caso Junior en Carmen de Patagones, el chico Sí. que también formó y mató. Y previo, sí, sí, ese fue gravísimo, y previo el de Gravísimo. que no sé ni se dijo el nombre del chico de Rafael Calzada que le decían pan triste, ¿no? También, claro, pan triste, sí, sí, es verdad, sí, O es verdad. sea, o hacia afuera o hacia adentro, y hay en el mundo, está en Estados Unidos, en España, el caso de Joaquim, o sea, muchas veces cuando sucede un hecho así de dramático, en cada país se empieza a pensar en esto como lo que es un problema serio, grave, que tiene que ser abordado, tiene que ser prevenido, tiene que ser conocido y no confundido con una pelea entre amigos o una juntada que Claro, no van claro, todos. Digo, el bullying es muy específico y va buscando realmente destruir a quien es elegido, entre comillas, como víctima. Y esa persona no tiene nada que justifique, ¿no? Cuando uno a veces dice, no, pero le hacen bullying porque habla mal. No, le hacen bullying porque el otro no sabe poner freno a su disfrute riéndose de la que habla mal, ¿no? Pero no está el claro. ¿Y problema en la adicción de esta chica por ahí. quién se tiene que ocupar, María? ¿Los padres, la maestra o la profesora? ¿Quién es en este caso cuando hay un caso así de bullying? No sé si decirle bullying grave, pero un caso de bullying que puede estar molestando o dañando a una persona. Las situaciones de bullying se transforman en graves porque nadie interviene, porque si se interviene se tendría que desactivar. Y esa Claro, intervención es del colegio, primero con un proyecto que prevenga y que trabaje la convivencia entre los chicos, con los padres, que sería genial que los padres y las escuelas estuviéramos más alineados y no enfrentados con a ver quién tiene, ¿no? La culpa, que es lo que aparece siempre en las charlas. Yo doy muchas charlas con familias que le echan la culpa a la escuela le echa la culpa a las familias, y en el medio los chicos claro. quedan solos y boyando a ver a quién le pueden pedir ayuda. Yo creo que hay que tomar la infancia como lo que nos están planteando, que necesitan, ellos me lo dicen, necesitamos adultos que no hagan lío, ¿no? Y el lío es exponerlos, es publicarlo en los grupos de chat, es el Estado también, con programas que tengan que ver con la capacitación docente y con la dignificación del docente, es decir, el docente tiene que poder tomar decisiones que le hagan bien a los chicos, ¿no? Y no estar permanentemente cuestionado a ver si está bien darle matemática o no, si le tiene que dar más, menos, si tiene que intervenir o no tiene que intervenir. O sea, es multicausal y también tiene que ser un abordaje absolutamente integral desde todos los que hacemos educación de alguna manera con los chicos. Claro. Y hoy comparado con 20 años atrás o 30 años atrás, ¿es más grave todo por las redes sociales, no sé, por los celulares? Sí, yo justamente empecé a ver cómo llamar esto que veía hace 30 años, año 94, con una situación Sí, muy puntual en un jardín de infantes, y fue precisamente Internet la que después del 2000 me dio la palabra bullying. Yo no sabía cómo buscar y cómo claro, informarme. claro, En ese claro. momento era más fácil. Era complicadísimo porque no se le ponía palabras y porque no se sabía que esto hacía daño y nadie le daba importancia, pero era más fácil porque no estaban las redes. Cuando yo vi toda la decadencia, digamos, de la evolución de los vínculos a partir del año 2015 con la irrupción de los smartphones y las redes sociales. O sea, no es la Eh, tecnología, es precisamente el celular con redes sí. en un niño, ¿no? Decadencia, Y dijo. eso sí, porque Mm, se han roto los vínculos, porque todo aparece tercerizado por un sticker, por un qué bajo. mensajito, por Sí, me clavó el visto, no me clavó el visto, hice un meme o no hice un meme, hago un grupo, lo dejo afuera, lo dejo adentro. Y esto se manifiesta, yo me ocupo de los chicos, pero viene de los adultos, digamos, cómo estamos usando, cómo estamos entrando a ese mundo. claro. Entonces, ¿pueden usar tecnología? Sí, claro, yo no estoy en contra de la tecnología, pero un niño de 8 años puede usar una computadora sin Wi-Fi. De ahí Mm, a usar un teléfono con Wi-Fi 24/7, tiene que haber toda una preparación, una enseñanza, un aprendizaje, un cuidado que no se está dando. Entonces detona.
¿Y cuánto tiene que ver la personalidad de cada chico? Porque hay, digamos, este es un caso, una chica, no es que todos los días tenemos casos de bullying así tan graves. Yo supongo que hay chicos que se lo toman de una manera y chicos que se lo toman de otro, es decir, por eso hablo de la personalidad. La personalidad, el temperamento, la estructura psíquica, no somos todos iguales, a algunos nos duelen cosas que a otros no les duelen, algunos toleramos el dolor de una manera y otros de otra, y algunos tenemos una red de contención y otros no tienen nada. Entonces todo eso se va sumando como para ver de qué manera uno responde por ahí a lo mismo. Lo que suele suceder en los casos de bullying es que se la agarran con los chicos que no pueden responder. Entonces, esa persona que está en ese lugar no puede pensar en frío o pensar o reaccionar de la manera que por ahí reacciona alguien que tiene otras fortalezas, que puede responder de otra manera, ubicarlo al otro, sacárselo de encima o que tiene amigos que lo defienden. En general, los chicos a los que eligen, entre comillas, para hacerle esto son aquellos que se van aplastando frente a la presión del otro. El bullying consiste en humillar a alguien desde arriba para que, aplastando a este, el otro se enaltezca. Entonces, cuanto más me la creo, más enaltezco al otro. O sea, más me la creo en el sentido de no sirvo, no valgo, me lo merezco, estoy gorda, estoy fea, estoy negra. Cuando uno se cree eso, el otro toma poder, ¿no? Entonces, sí, claro que hay que trabajar con ese chico, esa chica que realmente no se valora o se valora, pero de otra manera. Hay que trabajar con él, pero hay que trabajar con el entorno para que le dé la mano, digo, ¿no? Para que lo levante, para que no se ría. Por ahí yo no le puedo pedir a mi hijo que intervenga cuando ve que hacen bullying, pero sí le puedo pedir que no se ría cuando hacen bullying. Claro, Que no después cuando festeje. llegue a casa le mando un mensaje: che, no supe qué hacer, perdóname, la verdad que cuando estoy en grupo no te puedo defender, pero yo me doy cuenta de que te lastima. Ese registro es el que falta, ¿no? Claro. Y de acuerdo al nivel social de la gente, del grupo, de la escuela, del barrio, ¿el bullying es más o menos grave? Digo, en las escuelas donde hay chicos de bajos recursos, donde, bueno, por ahí no está toda esta contención que decías, ¿es más grave el bullying o no? ¿No tiene nada que ver eso? No, yo no veo diferencias en el dolor, digo. Sí veo diferencias en cuanto a cómo se valora la escuela. Por ahí uno ve como familias que van más al enfrentamiento en escuelas de altos recursos, ¿no? Como exigencias respecto a lo que quieren, prepotencia muchas veces. Con esto no estoy generalizando, pero muchas veces lo que aparece como dificultad es esta prepotencia de pedir: a mi hijo hace esto, con este hace lo otro, a este echalo, o si yo elegí esta escuela tienen que hacer un poco lo que yo pienso, y escuelas donde por ahí de bajos recursos, donde lo que cuesta es la posibilidad de simbolizar, de poner en palabras, de expresar, entonces se dejan llevar, o también lo que veo es que cambian los objetos, ¿no? Pero no cambia la discriminación. Uno puede competir poniendo un termo de marca como escudo o poniendo unas zapatillas de segunda mano y no de quinta como escudo, Claro. ¿no? Cambia el objeto de la discriminación, pero no cambia lo que se busca, que es diferenciarse y aplastar al otro, ¿no? A veces con más o menos crueldad. Claro. En todas las escuelas, María, ¿hay un departamento para atender estos casos o pasa solo en las escuelas grandes, las privadas, en una escuela pública perdida, no sé, en el conurbano, digamos, donde hemos Bueno, sido... esta es otra diferencia, ¿no? Hay escuelas que tienen un gabinete, un equipo de Claro, orientación, un equipo de bienestar, 4 psicólogos adentro, digamos, 24/7 en el horario escolar, y sí, hay otras que lo comparten con 15 distritos o con 15 escuelas claro, de un mismo claro. distrito, y la psicóloga va cada tanto y no dan abasto. No dan abasto. Lo ideal es que haya un departamento dentro de la escuela siempre disponible, porque en las escuelas pasa de todo el tiempo, los chicos no la están pasando bien. Sí, sí, Entonces llegan con distintas demandas, desde la soledad, el papá que le pega, la mamá que no está, o que se fueron de viaje y tampoco están, o que se le perdió la última cartuchera que valoraba mucho porque era carísima no, pasa de todo al mismo tiempo y ahí diferentes a dramas, veces que no ¿no? se da Qué cuenta. bárbaro. Es mucho. Esto no justifica que no se tienen que escapar las cosas. También falta articulación con equipos de salud. O sea, si una escuela, cuando va el gabinete, el equipo de orientación o como se llame, en cada distrito, va y detecta alguna situación,
y quiere que lo atienda un profesional de la salud mental, no hay turno. Tiene que esperar 4 meses. Se le va la vida en esos 4 meses a ese chico, ¿no? Y a esa familia. Entonces, los agujeros, digo, están por todas partes, no es que hay una sola causa. Por eso yo empiezo planteando, no sabemos qué pasó, deben haber pasado un montón de cosas. Y en ese montón de cosas, sí, se podrían haber evitado, sí, muchas no. ¿No? Porque hay veces bueno, que se desencadena un brote de alguien, quién sabe, ¿no? Y puede hacer barbaridades. Pero no es lo habitual. Lo habitual en las escuelas es la palabra horrible, la palabra que desprecia, la palabra que toman los chicos de Instagramers, de influencers, cosas que ni siquiera se dan cuenta el impacto que tienen y esa naturalización. ¿No? Muchas veces yo cuando estoy con chicos uno le dice al otro, no sé, por decir salí mogólico, y yo me pongo mal, siempre me puse mal frente a eso. Sí, sí. Y el otro me dice, no, es que a mí no me molesta. Y lo más cómodo sería dejarlo pasar, porque si al chico no le molesta, ¿qué pasa? ¿No? Pero yo le tengo que mostrar que a mí sí me molesta, que eso no está bien. Más allá del vínculo que se haya establecido, de la naturalización de decirle al otro lo que quieres decir, hay un impacto desde lo que está diciendo para todo el entorno, ¿no? Y hay que frenarlo. Claro. Entonces, vos a ver, para definir una persona que es víctima de bullying y que reacciona, como en este caso la chica, en general son chicos muy hacia adentro, digamos, chicos con vergüenza, por llamarlo de alguna manera, o que no tienen una solidez, una personalidad muy sólida y que no se bancan los que les dicen. ¿Así lo puedo describir? No, ¿Está bien? no, yo no trato no hay perfiles. Lo que pasa es que cuando uno sufre bullying, lo empiezan a aplastar. Claro. Entonces, por ahí tenía bien su autoestima, digo, por ahí estaba bien su autoestima y era un chico, no sé, un chico que le gusta la filosofía, una chica que le gusta tejer en lugar de maquillarse, algo diferente, y ahí lo detectan y le empiezan a decir que eso no sirve. Entonces ahí lógicamente se empieza a aplastar. ¿No? Y se Sí. empieza a meter para adentro, porque como lo amenazan, no lo puede contar, pero no es algo que tenía previo. Y por otra parte, hay escuelas y hay grupos que son muy receptivos al chico tímido. No necesariamente una cosa, no es lineal, quiero decir, ¿no? Sí, sí, Pero sí. sí que se va encerrando porque hay algo que no puede decírselo ni a él mismo, Claro. ¿no? Como Y que hay que ver, reconocer que me hacen bullying es reconocer que no sí. sirvo, ¿perdón? No, y digo, hay que ver, digamos, si un chico o una chica de 14 años tiene ganas de ir a contarle a la mamá lo que le está pasando, o al papá, no sé, o si tiene hermano, un hermano mayor, le puede contar. Esos serían Por ahí se lo también pasos. contó, por ahí se lo contó. Claro, Es que por ahí se lo contó hasta un docente. Podría pasar más allá de esta situación. Hay chicos que sí cuentan, ¿eh? Lo que pasa es que hay una desvalorización del dolor de los niños y los adolescentes. Ya se te va a pasar, a todos nos pasó, bueno, es una época, es claro, un ratito, hacer cuenta que no te molesta si paran. Por ahí sí lo pidió. Y cuando un claro, chico pide y ve que pide 3 veces y no pasa nada, después no pide más, claro. Ahora, ¿qué, ¿no? qué lleva a un chico, volviendo al caso Junior, ¿no? Que fue trágico, a agarrar un arma y porque lo cargaban ir al colegio y empezar a disparar, ¿no? Tenés que tener, yo creo que Junior era un poquito más grande, me parece, comparado con el caso de esta chica de ahora, pero tenés que, Mm. no sé cómo definirlo, tenés que tener no solo huevos, fuerza para agarrar un arma y empezar a tirarle a tus compañeros por más enojado que estés. No, sin duda, no cualquiera mata, a ver, eso está claro, ¿no? Sí, Que hay gente que, o sea, eso tiene que ver con la estructura de cada uno y con la disponibilidad de los elementos cerca también, ¿sí? Insisto en eso. Si uno le pone cosas adelante y el adolescente sin mucho freno a nivel desarrollo va a hacerlo. claro, Digo, hay que pensar también en qué se le deja a mano a un chico. Por eso también hay que tener cuidado con cómo se transmiten ciertas cosas para no darles ideas a los chicos. ¿Sí? De posibilidades como, ay, bueno, mató a todos porque le hacían bullying, porque eso no termina con el bullying, no es claro, la, claro, la, el mejor desencadenante. Entonces hay veces que hay chicos que claramente harían cosas que todos no haríamos, hay humanos adultos que pasa lo claro, mismo. claro. ¿Sí? Yo no le pego a un Eh, perro, sí, sí, pero sí. bueno, hay gente que sí. Entre todo lo interesante que estás diciendo, María, me da vuelta esto de que muchas veces uno busca ayuda y te dice, no, el turno es para dentro de 4 meses, ¿no? Incluso estos días leí el caso
de un chico que se suicidó en su casa, acá en Buenos Aires, donde su madre contaba esto de que no era bullying, ¿no? Tenía problemas mentales, un adolescente que cuando encontraron un médico especialista que lo podía tratar, le fue suspendiendo las sesiones por diferentes motivos y pasaron 4 o 5 meses y bueno, el chico terminó quitándose la vida. Pero digo, que en estos tiempos en que la salud está también tecleando, qué difícil es eso, ¿no? ¿Cómo afrontás vos como víctima o tu familia que no encuentra a la persona que lo atienda en ese momento? Es muy frustrante para las familias cuando no Claro. obtienen el turno que necesitan para atender a sus hijos, o los medicamentos, o lo que fuera, o la escuela que lo contenga, ¿no? Esta idea de que la escuela elige también quién entra y quién no, y a veces que ese chico por ahí no es para esa escuela y se lo dicen y no encuentran a dónde llevarlo. Ese peregrinar de familias también pasan por libres de bullying muchas veces. Y hay situaciones que son graves, que son extremas, que necesitan de atención inmediata, no se pueden postergar, ¿no? Y ahí hay un desastre en nuestro país, ¿no? No de ya, pero se viene arrastrando, pero que es muy grande. A nivel público ni hablar, y a nivel privado tampoco dan abasto, ¿sí? No dan abasto, no damos abasto con los turnos, con los tiempos, hay una cantidad de horas que se trabaja por día, entonces siempre falta. Y ya que estamos, contame de tu fundación, ¿no? Libres de Bullying, ONG, para llamarlo correctamente. ¿Qué haces ahí? A ver, ¿qué le podés ofrecer a la gente? No, yo te contaba que yo empecé a interesarme en el año 94, después cuando encontré la palabra bullying, formé un equipo de trabajo con psicólogos, maestros, después esto fue cambiando, finalmente le dimos el formato de asociación civil, siempre con la esperanza de que haya alguien que quiera ayudar a la asociación a llegar a lugares donde es muy difícil que nos puedan convocar, ¿no? Claro. Una escuelita perdida cerca de la cordillera no nos puede contratar, porque a mí me tienen que llevar, tenemos que ir, trasladarnos y trabajar, ¿no? Entonces siempre la fantasía era tener esa asociación, tener alguien que pueda acompañar esto. En algunos momentos trabajamos con distintas empresas. Lo que hacemos es trabajar en prevención con chicos, con familias, con escuelas, en clubes, con los docentes, los entrenadores, con los scouts. Hemos participado de algunas iniciativas públicas que se fueron dando. Lo que yo lamento siempre es que depende de quién esté a cargo de eso, ¿no? Porque después no se sostienen como necesidad. Entonces van cambiando, se inicia, se termina. A veces son municipios muy pequeños que nos llaman, otras veces es a nivel nacional. Y ponemos todo en la prevención, digamos. Todo es el gran porcentaje. Qué importante, la prevención, claro. Claramente tenemos que detectar, también funcionamos y trabajamos recibiendo familias que necesitan escucha. Hay veces que es bullying, hay veces que lo que les explico es que uno le diga esto no es bullying, no es que le baja el precio al dolor, sino que la intervención va a ser diferente. Yo para saber si una situación es de bullying o de otra cosa necesito varias entrevistas. Lo mismo los compañeros que trabajan conmigo, psicólogos. No lo vemos por un relato, no es una foto el bullying, ¿no? Es un relato y una escucha a los padres, a los chicos y a la escuela. Entonces tenemos que hacer ese proceso. Te quiero agradecer, María. Gracias por habernos explicado o intentar todos entender un poco este drama que se vive, que es en general la situación de bullying en los chicos, los más chicos, los no tan chicos. Estamos charlando con María Sisman, que es licenciada en psicopedagogía y fundadora de Libres de Bullying. Muchas gracias por atender a Enfoco, María. Gracias. Buen fin de. Gracias, Darío. Muchas gracias a vos. Un gusto. Adiós. Aquí estamos entonces, mirá vos, 13:57 minutos, nos quedan 3 minutos de programa. Bueno, separemos y nos vemos para el cierre. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento.
Rosario es mucho más. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Bueno, muy bien. Estamos por irnos ya, ¿eh? Estaba viendo entre las noticias que sobresalen a esta hora que en Estados Unidos, fíjate vos la cacería que han hecho, han logrado detener a quien le disparó a este influencer conservador, ¿no? Es un muchacho joven de 22 años, ya lo detuvieron, incluso ya habló Donald Trump y pidió pena de muerte para él. Un chico que se había dedicado hasta poner frases en las balas, en las que usó, por ejemplo, para matar a Charlie Kirk, como les digo, influencer muy cercano al conservadurismo en Estados Unidos, a Donald Trump, era amigo de él, el que fue asesinado ayer brutalmente cuando estaba dándole una charla a chicos en Utah. Ya lo detuvieron. Bueno, quiero cerrar, vamos a hablar del tiempo porque la verdad que tenemos 21 grados de temperatura, es un viernes hermoso. ¿Cómo fue el jueves? ¿Cómo fue el miércoles? Venimos una semana bárbara, se está acercando la primavera, la verdad que no nos podemos quejar. Estoy viendo acá cómo viene para el fin de semana. A ver, mañana sábado 19 de máxima. Bien, 14 de mínima. El domingo sube un poco la temperatura, vamos a tener un 21 grados de máxima, siempre con sol, algunas nubes, pero la verdad que vamos a tener un lindo fin de semana acá, por lo menos en la zona de Buenos Aires. Nos despedimos. Gracias Javier Martínez, que estás en los controles. Gracias a Matías Urtac, que es el que se encarga de la producción periodística, y también a Javier Pensic, que es el productor ejecutivo de este programa que se llama En Foco. Volvemos el viernes que viene, como siempre, a la 1 de la tarde. Soy Darío Lopreite, que tengas un gran fin de... Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ingot,